buenas tardes, mis estimados amigos de Logic, y sean bienvenidos a este webinar de un tema que sin duda podríamos casi catalogar como aspiracional, un tema que también tiene muchas dudas y sobre todo que vemos día con día aquellas personas que nos dedicamos precisamente a esta rama del derecho migratorio. Estamos hablando de la Green Card y precisamente Logic les trae de forma pues gratuita este propio webinar. Y queremos traer más que nada para este webinar de día de hoy, que sea una clase bastante interactiva. Entonces, por favor, déjenos sus dudas y también comentarles también respecto a esta parte del disclaimer. Como ya lo saben, pues traten de que sus dudas sean un poquito lo más generalmente posible. Los casos particulares y demás, pues ya saben, vamos, por supuesto, también a compartirles lo que es este formulario que Logic le está dando a todos los alumnos respecto a la consulta de Logic, junto precisamente con nuestro ponente del día de hoy, que precisamente, pues, si tienen ya sus casos particulares, pues bueno, pueden llenar dicho formulario. Entonces, pues la intención de la clase de hoy es que sea casi una plática muy amena y respecto pues a resolver estas dudas en lo general de la Green Card en sí. Pues vamos entonces a dar por iniciar la presentación y nos estará acompañando nuevamente la abogada Adriana Gómez. Estimada Adriana, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno, compartirnos toda tu experiencia y pues todos tus conocimientos respecto pues a este tópico tan importante como lo es la Green Card. Ay, buenas noches. Yo estoy muy contenta de estar. El honor es todo de nosotros, estimada abogada. Y pues bueno, la abogada ya ha estado acompañándonos con nosotros en los anteriores webinars, en sesiones, y precisamente ella también va a ser ponente en el próximo curso de Derecho Migratorio Americano. Entonces, pues yo creo que la conocen ya bastante bien, pero me voy a dar pues la lectura a su semblanza. La abogada Adriana Gómez es abogada en Colombia y en los Estados Unidos. Graduada en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Posteriormente se graduó de la St. Thomas University en Miami, Florida, y es miembro de la Asociación de Abogados de Florida. Adriana Gómez actualmente trabaja como socia fundadora de la firma AG Immigration Law, practicando exclusivamente en el área de las leyes de inmigración. La abogada tiene gran experiencia defendiendo clientes en procesos de deportación o expulsión de los Estados Unidos y asistiendo a familiares a hacer peticiones y aplicaciones por sus familiares solicitando tanto la ciudadanía americana como perdones, entre muchos otros temas. Entonces, ya lo saben, aprovechen precisamente ahora sí sus dudas relativo pues a este tópico y esperamos realmente que sea de mucha utilidad. Entonces, pues, estimada abogada, vamos entonces iniciando ya la clase que como ya les comentamos, esperamos alrededor de 1 hora de explicación más que nada de lo que es la clase y el restante tiempo resolver sus preguntas. Entonces, pues vamos entonces a iniciar los conceptos que por supuesto aquí hay varios que ustedes ubican perfectamente, pero vamos simplemente a profundizar un poco más relativo de ello. Y abogada, pues iniciemos con la primera de ellas, ¿no? Sí, sobre todo, pues, el recalcar qué es la Green Card, qué beneficios me da, en fin, ¿por qué esto es tan importante, pues, para lograr, ¿no? En este sistema inmigratorio de los Estados Unidos. Pues claro, entonces la Green Card es el estatus de residente permanente en los Estados Unidos. O sea que yo estoy legalmente viviendo en los Estados Unidos y puedo permanecer en los Estados Unidos pues todo el tiempo que yo quiera, ¿verdad? Estoy viviendo en los Estados Unidos y ya tengo permiso para trabajar y después puedo aplicar a mi ciudadanía dependiendo de entre 3 o 5 años puedo aplicar para mi ciudadanía. Entonces, digamos que esos son los derechos que me da mi tarjeta de residencia, poder entrar a los Estados Unidos cuando yo quiera, poder trabajar, tener mi Social Security, viajar y después aplicar para mi ciudadanía. Perfecto. Y ahora, una cosa importante que siempre tratamos de remarcar es que a pesar de que ya puedas vivir de forma legal y trabajar, en fin, casi como un ciudadano, excepto por supuesto en las partes de votar y demás cuestiones, um,
este sigue siendo considerado como un inmigrante, ¿cierto? Ante la ley de los Estados Unidos. Claro, y entonces, digamos, ¿eso qué significa? Que cada vez que yo entro a los Estados Unidos, estoy pidiendo lo que la ley llama una admisión. O sea que yo le estoy diciendo a los Estados Unidos cada vez que entro que revisen mi caso porque puede ser que yo tenga algo en mi expediente que ustedes puedan examinar y pues eso puede hacer que yo pueda entrar en un proceso de deportación. Un ejemplo de eso, por ejemplo, yo soy residente y resulta que después de haberme hecho residente tuve un arresto. Mm. Entonces, ahora tengo que saber, ok, cuándo fue ese arresto, tengo que saber si ese arresto llevó a que me condenaran del delito, cuánto tiempo pasé en la cárcel. Entonces, cuando yo entro, el oficial del Customs and Border Patrol, que es el oficial que hace la inmigración, ¿verdad? Él puede determinar que entonces voy a entrar en un proceso de deportación porque ya soy deportable por haber sido sentenciado por un delito. Entonces, por eso es que todavía soy realmente un inmigrante, todavía no tengo derecho a ser, pues no soy ciudadano americano, o sea, no tengo todavía restricciones. Otra restricción más es el tiempo que paso fuera de los Estados Unidos. Ujú. Entonces, si yo Ah, soy residente y yo me fui por un año y no volví, cuando voy a volver a entrar, pues es discrecional del oficial dejarme entrar o no. Después de la pandemia hemos visto que han sido un poco más laxos, pero pues evidentemente es un problema. Lo mismo la gente, hay mucha gente que solamente viene por un 15 días y después vuelve y se va, no vienen 6 meses y vuelve. Entonces cada vez que yo entro el oficial me va a decir, pero ¿dónde está residiendo usted realmente? Porque se supone que la ley dice que usted no puede estar más de 6 meses por fuera en una entrada, pero se supone que en el año no debería estar tampoco más de 6 meses por fuera. Entonces, cada vez que entre, yo le abro la puerta al oficial para que me pregunte dónde es que estoy residiendo realmente. ok, bueno, y precisamente podría sonar poco extraño, o bueno, de hecho no, realmente, porque ha habido casos en que inclusive a las personas que tienen esta residencia, pues como ya usted lo comentó, ¿no? Pasan hasta por una segunda inspección y hasta por el proceso, pues, de remoción tal cual, ahora sí que bajo las facultades discrecionales de lo que, pues, digan los agentes en sí. Entonces, bueno, ya vemos que ni las personas que tienen la green card, pues, se ponen a salvo de esto, ¿no? Así es. Y por eso siempre lo más acertado es después de que tengo mi green card, apenas pueda hacerme residente, ciudadano americano. Perfecto. Ahora, otra cosa, abogada. Sabemos que hay diversos tipos de green card. Ahorita vamos a analizar los supuestos precisamente en cómo conseguir esta green card en sí, pero también tengo entendido que la green card se divide por temporalidad, ¿no? Hay unas que son condicional y otra que es la permanente, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces nosotros sí le llamamos como temporal y permanente, pero en realidad las dos son permanentes, pero hay una que es condicional y la otra no. ¿Y cómo sé si mi green card es condicional? Pues generalmente cuando es condicional tiene una fecha de vencimiento de 2 años, cuando es una residencia ya permanente. Suena como raro, pero digamos que como más se explica, es de 10 años el vencimiento y por eso sé que mi green card es condicional. Generalmente solo hay dos situaciones en las que mi green card va a ser condicional. Una, cuando yo hice mi residencia con base en el matrimonio con un ciudadano americano y cuando me otorgaron el beneficio de la tarjeta de green card, tenía menos de 2 años de casado. Bien sea si lo hizo como ajuste de estatus o como proceso consular, cuando le van a expedir su tarjeta, tiene una fecha de vencimiento de 2 años. Está condicionada a que usted siga casado con el ciudadano americano que le dio pues el beneficio de la green card. Entonces, 90 días antes de que se venza la residencia, hay que mandar una nueva aplicación demostrando que vivimos juntos. Hay una pequeña excepción para, por ejemplo, cuando fui víctima de violencia doméstica o, por ejemplo, también cuando me separé, pero yo puedo probar que mi matrimonio fue en buena fe, yo sí viví, pero por algún motivo no funcionó, que no fue mi culpa. Entonces, con eso puedo igual entonces quitar la condición. Le voy a presentar una nueva aplicación para ya quitar la condición. Esa es una. Y la número dos es en los casos cuando yo obtengo la green card por la inversión, digamos porque hago una inversión en los Mm. Estados Unidos, que es la EB5, ¿verdad? Entonces, cuando la primera vez que me otorgan,
va a ser una green card por solamente 2 años. Y después yo tengo que presentar otro formulario para demostrar que sí, que la inversión sí se hizo, que sigue así, que se contrató a la gente, que se cumplieron todos los objetivos. Entonces ellos también entonces me van a quitar la condición de la residencia. Excelente, abogada. Pues bueno, precisamente vamos a hablar de estos aspectos un poco más adelante, respecto pues a lo que ya nos dijo la abogada, la visa también de inversionista, además de el proceso de renovación en algunas partes, por supuesto. Y pues bueno, vamos entonces a adentrarnos ahora sí a cómo obtener esta pues green card, esta residencia permanente en los Estados Unidos. Y pues aquí estamos como que exhibiendo pues estos, por así decirlo, 4 categorías. Por supuesto, la más popular de ellas, abogada, lo que es la entre familia, de empleo, por el estatus de refugiado o asilo, y por supuesto alguna de las categorías de visas especiales, como ya lo comentó la abogada. Ahora también me gustaría aquí mucho preguntarle a nuestros alumnos sobre en cuál de estas categorías les gustaría que nos basáramos también en esta clase, sobre todo darle un especial enfoque. Entonces, estoy atento a sus respuestas si quieren pues que tengamos un especial énfasis en familia o algunos de empleo o bueno, también el estatus de refugio o de asilo, que precisamente fue un webinar que tuvimos pues la semana pasada. Creo que la abogada precisamente Adriana nos explicó bastante bien respecto de ello. Tenemos a Nayeli que nos dice por familia, matrimonio y por empleo, empleo, familia y empleo. Muy bien, creo que van a ser como nuestros dos pilares, abogada. Vamos a Sí. centrarnos pues mucho en lo que es familia y por supuesto empleo. Entonces, bueno, también precisamente hay una visa bastante interesante que nos dice Zaira, la famosa visa por interés nacional, que si nos da tiempo, por supuesto, abogada, pues podríamos hablar de ella en sí. A ver, entonces, bueno, precisamente aquí tienen ya marcado pues varios de estos puntos de cómo conseguir la Green Card y recordarles que también en el propio curso nuevo que tenemos en Logic, pues hablamos ya en el particular de cada uno de estos. Entonces, pues bueno, abogada, ya nos dijeron los alumnos que nos basemos un poco más en lo que es empleo y familia y pues precisamente hablemos de los requisitos, abogada. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, para la familia. Sé que es algo bastante larguito respecto a los requisitos y por supuesto todo depende, pero pues díganos, abogada, ¿cuáles son los requisitos para en cuestión familiar? Ok, entonces, bueno, digamos que para la residencia, entonces ahí tenemos que hablar un poquito de lo que es las visas de inmigrante, entonces que están divididas en dos partes, ¿verdad? En los familiares inmediatos y el resto de categorías de visas. ¿Ok? Entonces, cuando en la parte de la residencia se divide, o la parte del derecho de migratorio se va a dividir en dos grandes categorías. Una son las visas de inmigrante y otras son las visas de no inmigrante, ¿verdad? Todas las no inmigrantes es todo lo que tiene que ver con las visas de estudio, de trabajo, pero son visas de temporal. Las visas de inmigrante van a ser lo que es la residencia, que es lo que estamos viendo. Entonces hay, digamos que hay cuatro categorías, pero la primera, que es la categoría de familiar inmediato, se trata muy diferente a las 2, 3 y 4, que son las otras categorías de otras personas que me pueden pedir. Entonces, el familiar inmediato, que es la primera categoría, está hecho para que mi esposo, que tiene que ser ciudadano americano o residente, me pida. Entonces me va a pedir o mi esposo, o mis padres, o mis hijos menores de 21 años. Entonces el ciudadano americano va a pedir a eso que les digo, el esposo, hijos menores de 21 años y los padres. ¿Ok? Entonces, estos son familiares inmediatos. ¿Qué significa? Que no hay una limitación de cuántas aplicaciones acepta el servicio de inmigración. Si hay 1 millón de personas que están aplicando, 1 millón de personas se van a tramitar. ¿Ok? Yo presento mi aplicación, que obviamente va a ser el formulario que hemos visto muchas veces, que es la I-130. Y entonces, y hay dos formas de hacer los trámites de la residencia, que también creo que veremos un poquito más adelante, que son el ajuste de estatus o
el proceso consular. Entonces, la primera preferencia va a ser el inmediato, que es la que vimos de los esposos de ciudadanos americanos o padres de ciudadanos americanos o hijos menores de 21 años. La segunda categoría, que ya es diferente porque esta categoría sí entra en la categoría de preferencial y estas categorías de la 2, 3 y 4 tienen una limitación numérica, ¿ok? Eso significa que no todas las aplicaciones que se sometan van a ser aprobadas inmediatamente. Vamos a tener que esperar, de acuerdo con el boletín de visa, cuándo es el momento en que yo realmente puedo aplicar para la residencia, porque entonces va a haber una diferencia entre cuando yo someto la petición de la aplicación de la I-130 y cuando realmente puedo tener mi green card. Y ahí va a haber una diferencia entre cuánto tiempo que tengo que esperar. Y eso va a depender de la categoría y del país. Y eso, toda esta información me lo va a decir el boletín de visa que saca el Departamento de Estado cada año. ¿Ok? Entonces, la segunda categoría es todas las peticiones que ha hecho un residente a su esposa o a sus hijos menores de edad, que sean menores de 21 años, ¿verdad? Entonces ahí tengo la segunda categoría. Entonces, ¿quién me puede pedir? Mi esposo ciudadano americano o me puede pedir también a los hijos, y también los residentes pueden pedir a sus hijos, a sus esposos, también pueden pedir a sus hijos mayores, solo que entran en otra categoría, y también entonces yo puedo pedir a los hermanos, si soy ciudadano americano, y puedo pedir a mis hijos casados o mis hijos solteros. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para tener la tarjeta de residencia? Pues número 1, estar dentro de una de las categorías, ¿ok? Si es inmediato, pues va a ser rápido, le voy a poder obtener mi residencia. Después, tener esa persona que me va a pedir, quien sea o ciudadano americano o residente permanente. Y pues el número 3 es que yo no tenga ninguna inadmisibilidad, ¿ok? Hay varias cosas que me hacen inadmisible y eso también va a depender de dónde voy a aplicar a mi residencia. Y el número 4 es entonces cómo voy a hacer, cuál es el proceso que voy a escoger para hacer mi residencia. ¿Lo voy a hacer por ajuste de estatus o lo voy a hacer el proceso consular? Y eso va a depender también de cómo entré. Más que todo, la diferencia va a ser cómo entré a los Estados Unidos. Si yo entré a los Estados Unidos con una visa legalmente, entonces pues muy seguramente voy a poder hacer un ajuste de estatus. O si entré ilegalmente, muy seguramente va a ser un proceso consular. Claro que no, bueno, eso también tiene sus excepciones en cada una de sus categorías, pero más o menos a grandes rasgos, eso serían las funciones. Perfecto, pues creo que vamos a empezar a contestar algunas preguntas. Si tienen preguntas relativas, por supuesto, a esta parte de lo que es la categoría familiar, como ya lo estoy viendo con Zaira, y demás otras preguntas que me están enviando, pues es momento de hacerlo. Esta es la oportunidad precisamente para responder a sus dudas. Y antes de ello, abogada, sabemos que hay varios alumnos de aquí que nos han estado acompañando en otras clases, en otros cursos precisamente y en otros webinars, pero ¿nos podría recalcar nomás este aspecto de la inadmisibilidad en sí? Porque voy a poner el supuesto y creo que es uno de los casos pues más comunes que pasa tal cual. Padres que llegan de forma pues irregular a los Estados Unidos y bueno, precisamente forman su familia, hijos americanos tal cual, y por X o Y razón, pues bueno, salen del país o se quedan, en fin, es esta situación en sí. ¿Cómo precisamente sus padres pueden ser pues peticionados por sus hijos? Y pues si es así, ellos necesitarían aplicar un perdón precisamente pues para este caso, abogada. Sí, ok, entonces mira, lo que habíamos hablado de cómo entró a los Estados Unidos. Entonces, si este padre, ¿verdad?, entró a los Estados Unidos ilegal por la frontera, tiene una inadmisibilidad porque entró ilegalmente. Eso lo hace inadmisible para el ajuste de estatus. Ojo, no para el proceso consular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo aplicar para el ajuste de estatus porque no puedo hacerlo dentro de los Estados Unidos. Tengo que estar afuera de los Estados Unidos. Entonces yo salgo. Pero cuando salí, se me activó un castigo que antes no se me había activado por haber estado en los Estados Unidos. Dependiendo de cuánto tiempo estuve en los Estados Unidos ilegal, se me va a activar un castigo. Si estuve menos de un año, el castigo son 3 años. Si estuve
más de un año ilegal, el castigo son 10. Entonces, visible, o sea, cuando yo voy al consulado para decirles, mire, es que mi hijo es ciudadano americano, ya que quiero aplicar para mi residencia, ellas me van a decir, bueno, no le puedo dar la residencia porque usted es inadmisible porque estuvo ilegal por más de un año. Entonces tiene que pedir un perdón. El problema con el perdón es que la ley ha determinado para, dependiendo de cuál es el perdón que yo necesito, quiénes son los familiares que pueden ser mis familiares, no sé, no sé si cualificativos, sino como que los que van a calificar para poder ser mis familiares, para demostrar que ellos van a sufrir un perjuicio grave, que es lo que se tiene que demostrar en el perdón. ¿Qué pasa con esos familiares? La ley dice que para la inadmisibilidad, cuando es porque estuve en los Estados Unidos ilegalmente, mis hijos no cuentan como familiares inmediatos para ese perdón. Entonces, ¿qué pasa? Los únicos familiares son mi esposa o mis padres. Si yo no tengo esposa o padres, no puedo pedir el perdón, voy a tener que pasar el castigo por fuera de los Estados Unidos, o sea, los 10 años, tengo que esperar para poder entrar entonces y ahí sí hacerme residente. Ok, entonces pues ahora sí que lamentablemente en ese supuesto los hijos pues lamentablemente no podrán aplicar respecto a este perdón y los padres, dependiendo por supuesto de las infracciones cometidas, ya lo usted lo dijo, pues este castigo de 5 o 10 años pues tendrán que cumplir con dicha pues, requerimiento, ¿no? Que se solicita. Perfecto. Así es. Pues vamos entonces también ya a mencionar otras dudas de los propios alumnos. Nos indica precisamente Zaira respecto a otro tópico bastante usual que llega a pasar tal cual, que nos dice cuando no se hizo la petición y muere el esposo, nos dice si estoy con visa de turista y se me termina, bueno, creo que esa es otra duda aparte. Pero en esta ocasión, abogada, la principal duda de Zaira respecto a qué pasa cuando se muere el peticionario en sí, en este caso el esposo. Sí, entonces, ahí hay varias cosas que tengo que tener en cuenta. Número uno es que estoy en los Estados Unidos o no, ¿ok? Entonces, cuando se muere mi esposo, yo tengo derecho a pedir o sea, a pedir la residencia como viuda, ¿ok? Entonces presento un formulario que se llama la 360 y con base en ese puedo obtener mi residencia siempre y cuando comience el proceso antes de los 2 años de la muerte de mi esposo. Obviamente tengo que probar que mi esposo estaba casado conmigo, pero sí puedo aplicar para la residencia y hacer el ajuste de estatus en los Estados Unidos, presentando la aplicación de la I-360 y la aplicación de la residencia. Sí se puede hacer. Excelente, abogada. La siguiente pregunta de Zaira vamos a contestarla un poquito más adelante cuando ya entremos a detalle con lo que es el ajuste y el proceso consular. Entonces, nos esperas un poquito, Zaira. Vamos ahora con la de Nayeli Ordaz. Ella nos comenta, hace un momento dijo que la Green Card por matrimonio se otorgaba por 10 años cuando llevan más de 2 años casados. Pero a partir de cuándo se cuenta ese tiempo. Dice después, ¿cuándo se tiene la cita para la entrevista o cuando entra a Estados Unidos ya recibiendo la aprobación pues de la visa? ¿Cuándo se contabiliza ese tiempo, Wada? Generalmente va a ser, digamos, si estoy en los Estados Unidos, pues el día que Migración aprobó mi caso. Ahí comienza, ahí ellos van a contar si ya llevo los 2 años casados, ¿sí? Pero para el caso si es consular, pues el día que lo mismo que aprueban mi caso generalmente es el día de la entrevista consular. Ese día, si yo llevo casada antes de ese día, no llevo los 2 años, mi residencia probablemente va a ser así sean 2 días, seguramente mi residencia va a ser una residencia condicional. Inmigración muchas veces se equivoca, ¿ok? Y si inmigración se equivoca y me manda la tarjeta de residencia, por ejemplo, yo he visto de los dos lados, que inmigración se equivoca porque me da 10 años cuando tenía que haberme dado 2, o al revés, me da 2 cuando tenía que haberme dado 10. Se supone que ahí uno lo que tiene que hacer es devolver la tarjeta de residencia y decirles, ok, ustedes están equivocados.
y están equivocados por esto, y aquí están las pruebas por lo que están equivocados. Entonces, por decir algo, yo sí tenía más de 2 años de casado cuando ustedes me otorgaron mi residencia temporal y está mal otorgada. Aquí está la prueba, ese es el día que yo me casé, ese es el día que yo fui a la entrevista, yo ya llevaba 2 años, luego ustedes se equivocaron. Lo malo es cuando ellos se equivocan y me la dan por 10 y me la han debido dar por 2, porque ahí la gente no siempre se da cuenta. ¿Y cuándo se van a dar cuenta? Cuando aplican para la ciudadanía. Entonces el oficial le dice, no señora, qué pena, pero usted se saltó una etapa, porque esta residencia estuvo otorgada por error. Debía de ser de 2 años, no fue de 2, ahora tiene que primero aplicar para la 751 para quitar la condición de la residencia, y después es que va a poder aplicar para la ciudadanía, porque usted no, porque aunque nosotros nos equivocamos, está mal. Entonces ellos pueden como que renegar la ciudadanía, hay que presentar la 751 y hacerlo, pero lo mejor ahí es devolver la tarjeta y ellos me van a dar la tarjeta correcta. Excelente, abogada. Vamos ahora a dar concesión a la pregunta de Aura, tal cual ella nos dice lo siguiente. Sé que por matrimonio sí se puede pedir el perdón dentro de los Estados Unidos cuando hay una inadmisibilidad. Bueno, pues ahora sí, en el caso precisamente de abogada de una persona indocumentada, se casa con algún ciudadano americano y demás, pues bueno, a diferencia de los padres que los peticionan a sus hijos, ¿cómo es en este caso, abogada? Ok, entonces digamos que vamos a hacer, va a ser como 3 pasos. Paso número 1, se hace la I-130. Cuando la I-130 sea aprobada, entonces ellos me mandan la aprobación y el National Visa Center, obviamente, esto va a tener que ser proceso consular. Entonces, cuando yo llené la I-130, tuve que haber puesto que va a ir a consulado, porque si no puse eso, entonces no me la van a mandar al lugar correcto. Yo tuve que llenar la I-130 y decir, va a ser consular, a qué consulado quiero que me envíen la aprobación. Y entonces, cuando ya el National Visa Center me informe cuáles son que se abrió el caso, yo voy a tener que pagar la parte del proceso consular. Y entonces ahora voy a poder presentar el perdón en el Servicio de Inmigración. Y correcto, lo puedo presentar estando dentro de los Estados Unidos. Lo más importante para eso son 2 cosas. Número 1, si esta persona entró a los Estados Unidos y, por decir algo, trató de entrar, lo devolvieron, entonces le hicieron una remoción expedita, o lo habían deportado antes y se volvió a entrar, ya no califica, porque ahí la situación es diferente. Tiene una restricción permanente, o sea, inmigración, el cónsul le va a decir, usted tiene una restricción permanente para entrar a los Estados Unidos, luego no va a poder otorgar su residencia porque ya había entrado 2 veces, ¿ok? Y al haber entrado 2 veces tiene lo que dicen acá, un permanent bar, o sea, no es autorizado para poder otorgarle la residencia al consulado. Y en eso, por ejemplo, el consulado de México es bien quisquilloso, o sea, ellos van a revisar mucho su caso para estar seguros de que no se haya entrado 2 veces. Esa es la una. Y número 2, no puedo tener ninguna otra cosa. O sea, este perdón que yo puedo presentar en los Estados Unidos solo me va a perdonar la entrada ilegal. No puedo tener récord criminal ni, bueno, claro que el más sencillo, pues yo puedo decir que no está incluido. Por ejemplo, si tengo un DUI, pues no va a afectar porque eso no me hace inelegible. Tiene que ser otro delito que me haga inelegible, claro. Entonces, ahí, cuando yo ya presento, pues cuando ya tengo la petición aprobada, pagué los costos del servicio de consular, voy a presentar el I-601A al Servicio de Inmigración. Una vez este sea aprobado, entonces sí vamos a iniciar el proceso consular, me van a dar una cita y ahí yo tengo que salir de los Estados Unidos, voy a ir a mi consulado a que me aprueben mi residencia, me la ponen en el pasaporte y yo ya puedo entrar, sí se puede. Y lo he hecho muchísimas veces y nunca he tenido problema con nadie mientras no tenga una doble entrada. Excelente, abogada. Muchísimas gracias por aclararnos este punto también sumamente importante. Ahora vamos precisamente a seguir con la pregunta de Maribel, que ella nos dice lo siguiente: ¿se puede solicitar la Green Card cuando se casan en México o en algún otro país, un ciudadano americano y una persona mexicana o de alguna otra nacionalidad, abogada? Claro que sí, no hay ningún problema porque los Estados Unidos le da todo el crédito
a los divorcios y a los matrimonios que se hicieron en el extranjero. Así que no hay ningún problema en que la persona se haya casado en México. Es más, puede ser, por ejemplo, que sea mexicano, ¿verdad? El ciudadano americano es americano y se casaron en, qué sé yo, no sé, República Dominicana. No Mm. importa, no importa, no necesita, o sea, mientras yo cumpla con las leyes de ese país donde me casé y mi matrimonio sea válido en ese país, no hay ningún problema. Perfecto, porque pues bueno, me imagino que siempre está esta típica pregunta, ¿no? De ¿dónde me conviene más casarme, ¿no? Si en los Estados Unidos o si en algún otro país extranjero. Ahora, bajo su experiencia, abogada, ¿podría resolvernos esa duda que es un poco más fácil, por así decirlo, para el proceso en sí, si casarse en Estados Unidos o pues fuera del país? Pues ahí generalmente va a ser más bien dependiendo de dónde yo quiera iniciar mi proceso, pero la verdad no hace ninguna diferencia. No hace, y a los Estados Unidos va a ser lo mismo si me casé en otro país que si me casé en los Estados Unidos. Eso no va a afectar en nada el proceso. Excelente, abogada. Pues vamos a pasar a esta, parece que última pregunta de la Green Card. Recordarles que por supuesto vamos a tener otros espacios pues para resolver más dudas en sí. Nos dice Ignacio Orozco, comentarle precisamente a Abigail Rojas que vamos a tomar esa pregunta, vamos un poco más adelante en el proceso del ajuste de estatus, que lo vamos a ver por supuesto. Entonces, Ignacio Orozco nos comenta si un ciudadano americano va a México y se casa con una mexicana, el ciudadano pues regresa a Estados Unidos y si su cónyuge se queda precisamente en México y la visita precisamente en sus periodos vacacionales en sí. Y pues bueno, después dice que después de 2 años de matrimonio llega a Estados Unidos y pide el ajuste de estatus que le puede entregar la condicional o pues ya una residencia pues permanente. O sea, ya pasa. No permanente porque ya cumplí con el requisito que era que estuviera casado más de 2 años. O sea, ninguna parte dice que yo tengo que al otro día que me caso tengo que comenzar el proceso, ¿no? Yo puedo estar 10 años casado y no, nunca nos decidimos que hiciera mi proceso y ahora después de 5 años decidí que lo hiciera. Entonces ya cuando yo tenga mi residencia va a ser permanente. Excelente, abogada. Muy bien. Pues vamos, bueno, me parece que tenemos una última pregunta de Zaira Barriero que respecto a este tópico de la Green Card por matrimonio en sí. Nos dice Zaira, yo me casé con un ciudadano mexicano, él falleció hace un año, y ahora estoy dentro de Estados Unidos con mi visa de turista. Mi permiso de estadía se vence el 10 de octubre. Aunque se me vence mi permiso de estadía, ¿puedo hacer el ajuste de estatus? Ok, sí, sí se puede hacer. Yo siempre diría que uno debería tratar de nunca que se le venza su estatus, porque lo que pasa cuando me venzo mi estatus es que no, o sea, no necesariamente cuando yo presento una aplicación de residencia 100% va a ser aprobada. O Ujú. sea, ahí hay una parte de discrecionalidad y pues hay una parte donde yo tengo que probar que yo realmente viví con el ciudadano americano, ¿sí? Y no, puede ser que no la pueda probar por X, Y o lo que sea. Entonces me la van a negar. Si yo, si yo nunca estuve ilegal, pues yo me negaron mi residencia, tengo 30 días y me voy y yo voy a poder cuidar mi visa de turista. Obviamente no puedo entrar al otro día, pero por lo menos pasan un año, después yo puedo volver a entrar y explicar estas fueron las razones y yo ya no quiero vivir en los Estados Unidos, ya ahora estoy en México y estoy divinamente y ya quiero volver, regresar con mi visa de turista, pero si estuve un día ilegal, sí, la residencia me la van a dar 100%, o sea, si es aprobada, el hecho de que estuve ilegal no va a afectar, pero como no sé si me la van a dar, pues siempre es mejor tratar de que no me pase del tiempo y aplicar a la residencia antes de que se me venza mi estadía. Pero la pregunta es, si yo entré a los Estados Unidos legalmente, ¿puedo quedarme fuera de estatus para presentar el ajuste? Sí se puede, ¿ok? Porque para el ajuste de estatus, el único condicionamiento es que haya entrado legal. No importa que después me haya quedado ilegal, siempre y cuando el peticionario es ciudadano americano. Porque si entro dentro de las otras categorías de visa que habíamos visto, entonces ahí sí no aplica. Pero si en mi peticionario es ciudadano americano, yo entré legal y después me quedé ilegal, igual puedo hacer la aplicación del ajuste de estatus.
Perfecto. Nos mencionaba Jessica Álvarez respecto a el tiempo del estatus es diferente al tiempo de la visa o es el mismo. No, sí es diferente, porque generalmente la visa es como la fecha de vencimiento que tengo en mi pasaporte hasta cuándo es válida mi visa, ¿sí? Digamos, la visa de turista por lo general es de 10 años, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tiempo de mi visa? Pues la fecha de expiración de la visa del pasaporte. Esa es la fecha en la que se expira y esa es la fecha que se va a esperar, pero son 10 años. Y lo otro es el tiempo del estatus que nosotros, es realmente el tiempo de estadía que me permite quedarme legalmente en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una visa de turista, por lo general, cuando entro a los Estados Unidos, pues dependiendo, eso también depende mucho del tipo de visa, pero por lo general, si tengo una visa de turista, entonces mi tiempo de estadía son 6 meses, que es lo que le llaman la I-94, que es el documento que me entrega inmigración, que me dice cuánto tiempo es válido mi estadía. Esos son los 6 meses. Y eso es lo que es diferente al tiempo de la visa, porque la visa se puede expirar en 10 años, pero yo solo tengo 6 meses de entrada legal en los Estados Unidos. Sí, es diferente porque, por ejemplo, si tengo una visa de estudiante va a ser diferente, si tengo una visa de trabajo va a ser diferente, si no tengo visa, si no tengo el ESTA, pues es solamente de 90 días, ni, no hay excepción. Entonces, digamos que eso va a ser, sí es diferente el tiempo de estadía al tiempo de la visa. Excelente, abogada. Pues bueno, ya saben, vamos ahorita a dejar en pausa lo que es la petición familiar. Probablemente vamos a retomarla un poco más adelante. Y vamos ahora con la residencia a través del empleo, que también aquí hay muchas dudas, abogada. Hay muchos mitos también, que si podemos autopeticionarnos, que si es necesario un empleador, en fin. Primero hablemos respecto a la generalidad. ¿Cómo precisamente podemos obtener una pues residencia a través del empleo, abogada? Ok, perfecto. Un paréntesis ahí. Como Ah, no puedo hablar de un caso súper específico, yo creo que Zaira se beneficiaría un montón de que hiciéramos, de que después hiciera como una consulta para ella sola, porque hay algunas cositas que sí pueden influenciar algo, digamos, el caso específico de ella. Entonces después al final, Rafael les va a explicar cómo podemos hacer una consulta y yo creo que Zaira sí se beneficiaría un poquito para revisar el caso de ellas más detalle para que no sea que haga algo que no está correcto. perfecto, estimados. Pues les recordamos precisamente, les acabo de pasar a través del propio chat del grupo, este formulario que es precisamente el que ustedes pueden llenar y tal cual explicarnos su caso y nosotros vamos a agendar su próxima consulta, que precisamente la primera consulta es totalmente de forma gratuita y pues bueno, también, y así ustedes gustan llevar el procedimiento con nosotros, pues de aquí vamos a estar pendientes tal cual. Pues, abogada, nuevamente gracias por recalcarnos ese punto y pues vamos ahora sí a hablar lleno de este visa del empleo, pues tal cual. ¿Cómo lo podemos obtener, abogada? Claro, entonces, digamos que la mayoría de las situaciones yo necesito un empleador que tiene que ser una empresa en los Estados Unidos que me dé una oferta de trabajo y con base en esa oferta de trabajo, entonces yo puedo obtener mi residencia. Y digo la mayoría porque hay dos categorías que no, o bueno, creo que tres, que no van a necesitar esta oferta. Esa es, por ejemplo, entonces digamos que hay lo mismo que en las preferencias de las peticiones familiares, también hay preferencias en las peticiones de empleo. Entonces, por ejemplo, EB es porque es Employment Based y por eso se dice EB, que es las residencias con base en el empleo. Entonces, por ejemplo, la EB1, que son las residencias de las habilidades extraordinarias, ¿ok? Esa no necesito una oferta de empleo, ni tengo que tener un empleador en los Estados Unidos que me pida, sino yo me voy a pedir a mí mismo. La cosa con la EB1 es que es se supone que es casi que el 10% de la población donde tengo unas habilidades realmente extraordinarias y yo hoy pensaría que Messi, que se vino a vivir a Miami, ¿verdad? Pues él tuvo que haber hecho su visa de habilidades extraordinarias que pues ya solamente creo que muestra una foto del Balón de Oro con, su, con sus Con medallas eso y ya, basta, ¿no? ¿verdad? Tal cual, O sea, ya. está por encima, evidentemente, del 10%. Ese es más o menos, ese sería el perfecto ejemplo de una EB1.
EB2 entonces está dividido en dos categorías. La EB2 normal, ¿verdad? Que es cuando yo tengo un empleo, ¿ok? Tengo un máster y entonces, o tengo un posgrado, ¿verdad? Y entonces gracias a eso yo estoy en una categoría diferente y entonces hago todo el trámite del reclutamiento y después de eso entonces ya voy a obtener mi residencia. Pero en la EB2 también está lo que habían preguntado antes, que es el interés nacional. ¿Qué pasa? Cuando yo puedo, no, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo un máster? Entonces, la EB2 tiene como una excepción donde dice que son habilidades excepcionales. Entonces, ahí es cuando inmigración me trata de diferenciar entre habilidades extraordinarias, que es la EB1 que hemos hablado, y habilidades excepcionales. Entonces, las excepcionales es como que no están allá como las extraordinarias, pero pues sí soy una persona que puede ser que no tenga un posgrado, un máster, o puede ser que no tenga los 10 años de experiencia, pero sí tengo un interés o algo que los Estados Unidos pueden encontrar interés en que yo venga a los Estados Unidos. Y por eso, entonces, si yo tengo eso, no voy a necesitar una oferta de trabajo. Entonces, esa es la EB2, ¿verdad? Entonces está la normal con posgrado, que necesito la oferta de trabajo, y la otra que es la de habilidades excepcionales y del interés nacional, que no voy a necesitar en la oferta de trabajo. Y después está pues las otras que son la EB3, que es para los profesionales, y después están las que son para no profesionales, que son los que no tienen un bachelor o no tienen una licenciatura. Y después de eso, pues está la EB5, que es ya la parte de la residencia por la inversión. Lo mismo que para la residencia, lo mismo que para la residencia por la petición de familiar, las de trabajo pues tienen las mismas inevitabilidades. O sea, después de que yo cumplí con todos los requisitos que en la parte del empleo, la I-130, o sea, es el formulario I-140, que es el formulario de la I-140 es para determinar si realmente existe mi oferta de empleo, si yo califico para eso como mi profesión, si cumplo con los requisitos tanto más que todo del empleo y de la posición, y eso es lo que va a mirar la I-140. Y después ya la 485 o el proceso consular lo que va a mirar es si yo como persona soy inadmisible por algún hecho que tenga antes, por ejemplo, porque lo que hemos visto tengo algún delito, porque tengo una entrada ilegal. En esta sí es muy importante que yo nunca haya estado ilegal en los Estados Unidos, que no haya trabajado ilegal en los Estados Unidos. Entonces, y después entonces ya sería determinar si va a ser un ajuste de estatus o un proceso consular. Perfecto, creo que quedó bastante bien explicado, sobre todo pues esta parte general de cómo conseguir este Green Card a través del empleo. Solamente para recalcar nuevamente el punto número 2 respecto a que esa EB1 pues realmente ya nos dio la abogada un ejemplo pues súper clarísimo tal cual, ¿no? Que es una habilidad excepcional precisamente y tal cual. Si ustedes se meten a la página del USCIS, ahí aparece el apartado de evidencia que se tiene que mostrar y literalmente es casi, casi como lo que comentó la abogada, premios a nivel internacional o casi, casi te piden hasta Nobel, o sea, es realmente algo complejo precisamente el tener ese EB1. Ahora, abogada, lo que mucho les interesa precisamente es ese apartado del EB2, que como ya nos dijo también, son como varias subcategorías, por así decirlo, de la EB2 que está tanto por el que lo posiciona un empleador, en fin, y demás, pero sobre todo este de interés nacional, que es el que llega uno a autopeticionarse, porque cree que cuenta con las habilidades o los conocimientos que Estados Unidos pues podría pues interesarle tal cual, ¿no? En ese aspecto, abogada, cualquiera puede llegar, no sé, supongamos a un consulado o estando precisamente en los Estados Unidos con alguna visa legal tal cual y llegar a UCS o el consulado y decir, quiero una visa por EB2 de interés nacional. Y ya te pueden iniciar el trámite o cómo es precisamente eso, abogada. Ok, entonces el primer paso es la I-140, ¿ok? Entonces, cuando tengo la I-140 es la que va a ser la base de mi petición de residencia. Entonces, es en la I-140 donde el Servicio de Inmigración me va a decir si califico o no califico, si cumplí con los requisitos o no cumplí con los requisitos. Entonces, si ellos me aprueban la I-140, sí, yo puedo seguir el trámite común y corriente después de que la I-140 sea aprobada
lo mismo, si yo dije que iba a ser consular, entonces me van a mandar los documentos y el notificación de National Visa Center para que pague, mande los documentos y me van a dar una cita en el consulado donde, pues si todo sale bien, digamos que no tengo ninguna inelegibilidad, mi residencia va a ser aprobada para mí, para mi familia. Porque en estas visas, en estas residencias de trabajo, el beneficio no es solo para el empleador, para el empleado, el beneficio es para el empleado, su esposa y los hijos menores de 21 años. Ok, Entonces, yo perfecto. voy a poder obtener la residencia para mi familia siempre y cuando la I-140 sea aprobada. Ahora, si la I-140 no es aprobada, entonces no voy a poder obtener el beneficio. Entonces, sí, el primer paso siempre va a ser la I-140 y, y yo lo que he pensado es que como todo en inmigración, las cosas van como entrando en moda, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas entran en moda, desafortunadamente se utilizan no exactamente como debería utilizarse. Entonces, hoy la que está de moda es la EB2 por el National Interwaiver y que sí es una visa muy chévere, no todo el mundo califica como lo hacen ver como las empresas, porque yo sí he visto un montón de anuncios que casi todo el mundo califica para Exactamente. la visa de interés nacional y todos, entonces, bueno, abogada, entonces ya, pero ¿cuál es el interés nacional? Ah, pero ¿cómo así? No, es que el interés nacional es el que ustedes me tienen que decir cuál es el interés nacional. Yo no soy la que se va a inventar el interés nacional, porque yo no sé su caso, yo no lo conozco a ustedes. Usted es el que tiene que pensar qué es lo que va a hacer en los Estados Unidos, ¿ok? ¿Cómo lo va a hacer? Y si eso es de interés para los Estados Unidos, usted es el que tiene que explicarle a ellos que sí, que lo que usted está haciendo sí va a ser de interés y por qué es de interés nacional. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchísimos pilotos que es cierto, tenemos una deficiencia de pilotos, pero inmigración, por ejemplo, si yo digo que yo voy a ser piloto, ellos no lo sienten como que eso sea una cosa de interés nacional. A menos de que yo vaya a crear por ejemplo, voy a hacer una agencia para entrenar más pilotos para traer, de pronto pudiera ser algo así, pero yo sí tengo que tener qué hago, lo que yo hago, por qué es de interés nacional para los Estados Unidos y qué es lo que va a hacer, qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a desarrollar. Y esa es la parte más importante que yo siento que toda la gente que anuncia la parte de esta visa como que no le pone tanta atención y después cuando ya la niegan la residencia, ay, perdón. Entonces todo el mundo llega a uno cuando ya le llegaron todo y uno, pero ya no sé cómo arreglarle su problema porque no, esa no califica. Perfecto. Ay, créame que yo también he visto varios de esos comerciales también en YouTube. Entonces, Están llenos yo sé que en Colombia salen mucho porque me llegan mucho, pero yo he visto que en Perú, o sea, cuando las aerolíneas tienen un montón en las revistas de las aerolíneas y no es tan, o sea, tampoco es que sea tan difícil, pero tampoco es tan fácil como ellos lo hacen ver. perfecto. Y respecto a ese último apartado, pues para proseguir precisamente con la clase, me queda una duda respecto a ese de EB2 por Internet nacional, ya que como es una visa por empleo, en primer lugar, ¿como qué tipo de perfil es el que más o menos pues a Estados Unidos le interesa, ¿no? Ya creo que nos dio un ejemplo pues precisamente y es dependiendo del tiempo y de las necesidades, por supuesto, de Estados Unidos, ese tipo de personas que van a tomar, pero en general como qué es lo que más se llega a obtener para este interés nacional de perfiles, si es un ingeniero, un abogado, en fin, no sé, Pero abogado. los abogados es bastante difícil, pienso yo, la verdad. A menos de que tenga otra cosa. Entonces, por ejemplo, no sé, yo me inventé un software que hace que los abogados puedan como hacer un streamline mejor de su proceso y entonces pues eso es de interés nacional, algo así, por ejemplo. Pero los ingenieros sí tienen, me parece que de lo que yo siento, sí me parece que sea tal vez lo que más fácil. Claro que hay que tener cuidado cómo lo llevo, porque ojo, los ingenieros no pueden, o sea, a menos de que tengan su licencia acá, que no es que sea muy común que la gente tenga su licencia acá, no todos los ingenieros van a poder trabajar acá. Por ejemplo, un ingeniero civil, no, porque necesita una licencia especial, ¿verdad? Pero yo sí puedo, resulta que yo soy un experto en construcción de puentes. Entonces puede ser que yo no vaya a construir el puente, pero yo les voy a dar clases y les voy a dar consultorías
y les voy a enseñar cómo se hacen los puentes, porque aquí en los Estados Unidos no utilizan la mejor técnica, porque nosotros sí tenemos la mejor técnica. No sé, por ejemplo, y por eso la parte de la ingeniería sí es muy importante. Entonces, ¿uno qué hace? Dice, mire, el Congreso sacó un proyecto de ley donde dice que los Estados Unidos quieren enfocarse en infraestructura. Entonces, aquí está el proyecto de ley que sacó el Congreso y cuáles son en los próximos años, cuánto dinero se va a invertir en infraestructura, cuántas empresas hay en los Estados Unidos, y aquí está que hay un déficit de ingenieros. Entonces yo, pues, entonces puede ser que yo no lo voy a construir el puente, pero yo les voy a enseñar a sus ingenieros a cómo construir un buen puente que no se va a caer con menos plata y más rápido. Ok, bueno, ahí precisamente ¿Okay? está la Ahí estrategia. está el interés, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, otros que son como que médicos especializados en virus y en cosas así, bueno, eso está súper de moda acá, porque pues, digamos que con el coronavirus y todo eso, entonces toda esa parte es pues súper interesante. Y la otra gente que tengo, por ejemplo, yo tengo una patente, que cuál era la patente que tenía este señor. Mm, Él tenía una patente de eh, cómo manejar la parte de las aduanas, digamos, de la logística, de cuando traían de cuando entran, de cómo revisar las cosas, y como un sistema como que hacían más rápido esa parte de la bajada de la carga y de cómo llevaban. Entonces él tiene un software que era buenísimo para poder hacer todo esto que quede mucho más rápido y que todo el mundo pueda tener acceso. Entonces, digamos que eso era, pues, o sea, de interés nacional, cosas, o sea, no necesariamente va a ser una profesión. Sí, siento yo que los abogados para mí es lo más difícil. Si uno fue abogado y no ha hecho nada sino ser abogado, es más difícil. Ese sí es como más, a menos, pero puede tener algo especial. Por ejemplo, hay otras personas que era una doctora especialista en neonatales, ¿verdad? Y en niños que nacieron prematuros. Entonces ella lo mismo, daba clases de cómo mantener, cómo ayudar a esos niños, de cómo ayudarles en su desarrollo, de cómo hacer que esos niños se desarrollen mejor, y que entonces digamos que esa también puede ser algo de interés, ¿no? excelente, abogada. Creo que ahora sí los perfiles quedan bastante claros y bueno, precisamente para recabar este interés nacional, habrá de hacer un importante research sobre qué es lo que está aconteciendo en Estados Unidos y qué tipo, pues, de trabajadores precisamente son los que requieren. Ya como usted lo bien lo comentó, aquí es como una estrategia tal cual, ¿no? De, bueno, tal vez no puedo ayudar a la construcción o a operar ciertas personas de forma directa, pero puedo ayudar de forma indirecta a través de dar clases o algún otro tipo de situación, ¿no? Entonces, por ello, pues puede ser importante ese tal cual del EB2 por interés nacional bajo esa estrategia. Aquí tengo precisamente ya unas dudas. Recuerden precisamente dejarnos sus dudas ahora de este tópico que estamos viendo del empleo. Nos dice Ignacio Orozco, ¿los maestros bilingües de inglés-español podrían aplicar para el interés nacional, abogada? Pues yo pienso que no, pero también depende, porque por ejemplo, qué tal que yo tengo una cartilla que me inventé, bueno, me lo estoy inventando en este momento porque no sé, pero digamos que tengo una cartilla que hace que los niños puedan aprender más rápido, los niños que hablan inglés puedan aprender más rápido el español, porque es que mi técnica de enseñanza es como muy especial y me hace diferente a todo el mundo, porque puedo enseñarle a la gente más rápido. Puede ser, o sea, si yo le muestro cuál es, o sea, que yo tengo eso, que yo en verdad tengo el conocimiento y tengo eso que me hace diferente, pues sí, sí lo puedo hacer. Pero también, los maestros generalmente yo los he visto, es ya como normal un proceso de EB3 donde tengo una empresa, o sea, una universidad, una escuela que me va a pedir, porque acuérdense que estamos hablando de que ¿por qué el de la EB2 de interés nacional es como tan popular? Porque no necesito la empresa, ¿ok? No necesito hacer todo el proceso de tener una empresa en los Estados Unidos que esté interesada en darme un trabajo, que se me haga una oferta de trabajo y hacer toda la parte de la certificación laboral, que es el proceso de reclutamiento, presentar todos los documentos, buscar que haya gente que sea ciudadano americano que pueda calificar para ese trabajo. Entonces, por eso, digamos que me evito toda esa parte, y por eso es pues por eso es que se utiliza tanto la parte del interés nacional. Pero sí hay muchos maestros que han venido con la visa de EB3, en donde es una residencia
y simplemente necesito la escuela o la universidad que me pida. Y las universidades tienen como ciertas excepciones para pedir a su personal. Entonces, digamos que sería más por ahí que por, que por, que por la parte de interés nacional. Y lo mismo que de la enfermería, o sea, lo mismo. O sea, el problema no es, el problema es cuál es, qué me hace diferente, porque por ejemplo, digamos la enfermería tiene como casi que el mismo connotación de los pilotos. Y yo sí he visto últimamente que han llegado a mi consultas de gente que presentaron la I-140 como piloto y inmigración le dice, no, porque sí, ok, usted me muestra que tenemos un déficit y pues sí, o sea, puede venir a ocupar ese déficit, pero eso no es un interés nacional. Entonces él dice, usted dice que sí, que tiene todas las calificaciones, pero todas las calificaciones son de piloto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a los Estados Unidos? De piloto, pues eso no es un interés nacional. Y yo pienso que por ahí también saldría la enfermería. Pero la enfermería sí se puede hacer por la EB3, ¿ok? O sea que yo tengo un hospital, una oficina de médicos o tengo un centro de salud, cualquier cosa de esas que me pida con mi residencia por el proceso de la EB3 que va a ser mucho más fácil y más rápido por ahí. Excelente, abogada. Recordemos entonces ese punto fundamental de la EB2 que es por interés nacional, sobre todo pues el aspecto diferenciador de el por qué tú consideras que Estados Unidos debería de tomarte, no tal cual que tengas, por ejemplo, pues la licenciatura o demás cosas, sino es el por qué, qué tienes tú que aportar a los Estados Unidos tal cual. Entonces, bueno, esa por esa parte del interés. Vamos a contestar otras últimas dos preguntas respecto a este apartado. Tenemos a Gabriela, perdón, que nos comenta cómo un abogado se podría pues hacer de una certificación para poder trabajar en los Estados Unidos, abogada. ¿Hay algún Sí, tipo de visa o qué es lo que sí, pasa? bueno, sí, por ejemplo, la EB3, ¿ok? Recuérdense, la EB3 es la residencia por la categoría de Employment Base número 3, que es para profesionales. Entonces, por ejemplo, yo tengo una oficina de abogados que tiene una oferta de empleo para mí, va a hacer toda la campaña de reclutamiento y ellos me van a dar trabajo a mí como abogado. Entonces, ahí tenemos que diferenciar dos cosas. Si ese abogado no tiene su licencia para practicar en los Estados Unidos, entonces la posición no puede ser abogado, ¿ok? Tiene que ser otra posición. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer EB3, pero también puedo hacer como pedirla como paralegal, como consultor. Yo he visto mucho consultoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi empresa de abogados tiene muchos clientes mexicanos, ¿verdad? Y yo les quiero ofrecer esa parte de consultoría donde yo les digo, que sí, usted se trae su negocio acá, cuáles implicaciones legales tiene para usted con México, cuáles implicaciones que tiene de impuestos, ¿sí? Pero yo necesito una persona que sepa de eso para poder, entonces este va a ser el consultor que me va a ayudar a lidiar con este cliente y por eso me estoy trayendo este abogado, por ejemplo. Entonces, sí se pueden con los abogados, aunque no sean acá titulados en los Estados Unidos. Solo que no me lo voy a traer como abogado, me lo voy a traer como paralegal, me lo voy a traer como asistente legal, me lo voy a traer como consultor, pero no como abogado. Excelente, estimada Adriana, pues me parece que es un tópico bastante interesante, sobre todo pues para las personas que ahora sí, en su mayoría de las que están aquí presentes son abogados. Podríamos hablarlo ya al final de la sesión y que la abogada precisamente nos cuente un poco de su experiencia, ¿no? Cómo de ser abogada pues colombiana pasó también a ser abogada de los Estados Unidos. Nos encantaría escuchar su historia abogada respecto de ello y pues ya por supuesto si nos da tiempo pues vamos a hablar de ese aspecto. Claro que Y sí. abogada, respecto a las personas que, pues bueno, cuentan con alguna visa de trabajo, pero que no es como esas categorías de, pues para tener la, pues residencia, es decir, las visas de trabajo temporales, la H1B, la H2, en fin, todas estas categorías, ¿pueden llegar algún día a tener residencia o no? Claro que sí. Por ejemplo, yo tengo una H1B, después de que llevo trabajando con mi empresa 1, 2 o 3 años, yo puedo iniciar un proceso de EB2 o EB3, dependiendo de si tengo mi posgrado o no, ¿verdad? Entonces, mi empresa, que ya estoy trabajando ahí, entonces ellos me van a hacer, pues la oferta de empleo ya está, simplemente vamos a hacer toda la parte de la certificación laboral, que es lo que es la campaña de reclutamiento. Entonces, eso tiene
un montón de circunstancias donde tengo que poner los anuncios en el periódico, hacer la entrevista de la gente que está interesada para al final demostrar que no hubo ninguno de los interesados o no hubo ningún interesado que cumplió con los requisitos que yo estoy solicitando como empleador. Entonces hago toda la parte de la certificación con el Ministerio del Trabajo, después entonces ya presento la I-140 al Servicio de Inmigración y cuando eso sea aprobado, entonces esa persona con la H1B va a presentar su aplicación de 485 y va a hacer su residencia sin ningún problema. Y el que tiene H2B, lo mismo, porque también, porque es que en estas peticiones hay unskilled workers, o sea, personas que no son profesionales, ¿ok? Pero pues tengo a los chefs, tengo, por ejemplo, a los carpinteros, o sea, gente que no tiene esa, pero que sí, que también tienen una oferta de trabajo y también van a entrar a los Estados Unidos con su residencia y no hay ningún problema, claro que se puede hacer, mientras yo demuestre, hago la oferta de trabajo, toda la campaña de reclutamiento y no hay una persona que yo conseguí que cumple con los requisitos, yo puedo traerme a esa persona como residente. Excelente, abogada. Pues bueno, muchísimas gracias por compartirnos pues su conocimiento respecto a este tópico del empleo. También creo que ahorita de momento no tenemos más preguntas respecto a este apartado, entonces ya saben, más adelante si tienen algunas otras más dudas, pues vamos a tomarlas. Y también tengo en cuenta que hay varias preguntas también que dejamos atrás, que más que nada las dejé atrás respecto porque son tópicos del ajuste de estatus y bueno, esto vamos a verlo un poquito más adelante. Y abogada, pues nos enfocamos principalmente en lo que es las peticiones familiares y lo que es de trabajo. Ahora, este de el asilo, a grandes aspectos, ¿podría comentarnos cómo ellos precisamente logran obtener esta green card, abogada? Lo Claro, hablamos la pasada, pero díganos a grandes aspectos cómo podrían sí. ellos conseguir. Entonces, después de que el Servicio de Inmigración o el juez de inmigración aprobó mi asilo, ¿ok? Entonces, bueno, antes hablábamos siempre del año y un día, ¿verdad? Pero la ley ahora como que lo clarificó y dice, no necesariamente, o sea, al año y un día de que inmigración apruebe mi aplicación, yo me voy a hacer residente. Entonces, yo ya no le tengo que esperar al año y un día para presentar la aplicación de residencia, la puedo presentar un poco antes, pero quiere decir que después de que cumpla ese tiempo, yo voy a poder hacer mi residencia por ajuste de estatus con base en mi asilo aprobado. Entonces simplemente tengo que esperar como 8 meses más o menos de mi aprobación, presento mi aplicación de residencia al Servicio de Inmigración y ellos me van a aprobar mi green card. Y aquí digamos que el único detalle es que evidentemente yo cuando tenía mi asilo aprobado pues no pude viajar a mi país, porque cuando yo tengo asilo, viajar, lo único es que no puedo viajar a mi país. Y después entonces ya puedo aplicar para mi residencia y se supone que cuando siendo residente también debería tratar de no viajar a mi país, esa restricción quedaría hasta el momento que me haga ciudadano. Sí, eso suena un poco pues ilógico, ¿no? Solicitó asilo para no estar en su país y como que Y para que... después al otro día ya quiere regresar, pero sí. Y lo mismo, o sea, obviamente cuando yo tengo un asilo, pues tengo los mismos, al aplicar para residencia, pues voy a casi, hay muchos de los mismos inadmisibilidades que van a entrar a contar acá. Digamos que la única que no importaría sería que entre ilegal. Entonces, el hecho de que haya entrado ilegal a los Estados Unidos no quiere decir que no pueda aplicar para el ajuste de estatus porque el asilo, pues, digamos que me cubre esa inadmisibilidad. Pero si yo tengo otra, por ejemplo, cometí un delito durante el tiempo que estaba de asilado, entonces pues no me puede ser que no me quite mi asilo, pero sí puede hacerme inelegible para ser residente. Entonces pues sí van a tener esas mismas causales de inadmisibilidad, sí van a contar en la parte del asilo, pero si no, pues voy a poder aplicar para mi asilo y me van a dar mi residencia, que es digamos una de las grandes beneficios del asilo cuando es aprobado. Perfecto, abogada. Pues bueno, precisamente ese tópico lo hablamos también la semana pasada respecto al asilo y pues esto es meramente para recalcarlo nuevamente cómo ellos pueden obtener esta green card en sí. Por último, abogada, pues hablemos de este aspecto que ya es por inversión en sí. Entonces, pues la propia EB5 que ya nos contó algunos destellos al principio de la clase, pero díganos más que nada también de forma muy general. ¿Qué implica, pues, precisamente el tener una green card con base a esta inversión? Claro, entonces esta está dividida como en dos partes. Es
o yo hago la inversión en mi propia empresa o hago la inversión en un centro regional, ¿ok? Entonces, un centro regional es, por ejemplo, son unas empresas que se crearon en donde ellos reúnen todos los fondos de diferentes inversionistas y ellos crean un proyecto. Entonces, por ejemplo, hacen un proyecto donde van a crear un hospital o donde van a construir un edificio de oficinas. Entonces, ellos hacen todos los documentos para el proyecto, los certifican con inmigración y entonces después de eso van a conseguir los inversionistas y entonces ya con base en eso se puede, yo como inversionista le voy a como prestar mi dinero a ese centro regional para yo obtener la residencia. Entonces, digamos, cuando lo hago así, ellos me van a hacer un contrato por 5 años, o sea, yo tengo que mantener mi dinero invertido por un término de mínimo 5 años. Eh, Ellos tienen que crear 10 empleos y entonces está la parte de que tienen que invertir en un área que es como que, que tenga un alto impacto de empleo o que sea un área que es como que no es que sea urbana, pero que tiene alta tasa de desempleo, que tiene como problemas en su economía. Entonces se supone que yo voy a beneficiar a esos lugares que son como que más necesitados en los Estados Unidos para hacer mi proyecto o mi inversión. Entonces, esa es como la inversión indirecta que sería cuando yo la hago a un centro regional, pero yo la puedo hacer directa, o sea, yo formo mi empresa, invierto $1.800.000, le doy empleo a mínimo 10 personas, o sea, no quiere decir que un día de 10 al otro día los despido a todos, no, hasta que me den mi residencia yo tengo que demostrar pues que le di empleo a las 10 personas y entonces ya con eso puedo obtener la residencia. Eh, y esta era la que yo les decía que también es condicional, o sea que digamos, hoy yo he visto desafortunadamente que los 5 años no son suficientes, que digamos es el tiempo más o menos que uno pensaría que tiene que estar los fondos invertidos. Yo siento que no, que es un poquito más de eso porque inmigración pues está como muy demorado en hacer las aprobaciones, pero la idea es que en 5 años yo ya voy a tener mi residencia permanente, pero ellos primero me van a aprobar una residencia temporal y yo después tengo que mostrar que sí, definitivamente sí terminé el proyecto, mi empresa sigue existiendo, contraté el personal, entonces ellos me van a aprobar ya mi residencia permanente y lo mismo que cualquier otra residencia pues va a beneficiar a mi esposo y a mis hijos menores de 21 años. Perfecto. Pues ahora sí que casi que estamos hablando aquí de comprar la residencia, ¿no? Tal cual con estos montos, pues bueno, se consigue. Exactamente, exactamente. Y esa también, aunque no crean, tiene la limitación del boletín de visa, luego que dependiendo del país también está más demorado. Entonces, por ejemplo, China, que es el primero que se me viene a la cabeza, resulta que mi inversión yo la tengo que dejar ahí como por 10 años. Entonces yo invertí digamos que en ese momento eran $500.000, pero pues hoy son 900.000. Yo invierto hoy $900.000 y no los voy a dejar por 5 años porque de acuerdo al boletín de visa, ellos no tienen residencias disponibles, luego lo van a tener que dejar ahí 10 años en el proyecto y estar reinvirtiendo cada rato su dinero para que después puedan obtener la residencia. Pero es eso. Perfecto. Pues bueno, aquí precisamente Ignacio nos estaba comentando sobre cuál es el monto de la inversión por un proyecto regional. Aquí en el punto 5, pues se está mostrando, pero Son háblanos un poco novecientos más mil de esto, dólares, Ana. correcto. Entonces, por cada inversionista tiene que haber una inversión de $900.000. Y yo he visto en algunos proyectos que, digamos que dicen, no, porque le dan como un plan de pago. Y yo como que soy escéptica en eso porque yo nunca he visto inmigración apruebe algo que yo no he pagado, ¿verdad? Pero que yo sepa, o sea, de los que yo he trabajado, todos los $900.000 están dentro del proyecto, ¿sí? Y el centro regional no me va a expedir el certificado si yo no le he pagado los $900.000. Y en verdad no son $900.000 porque los centros regionales se dan el lujo de decirme, oh, quiere participar en mi proyecto, no solo le voy a prestar la plata por 5 años a interés como de 0.1%, sino que tengo que pagarles para entrar. Entonces ellos me cobran como, no me acuerdo, como $50.000 para poder tener la exclusividad de entrar a su proyecto y prestarles mi plata.
pero desafortunadamente así funciona. Perfecto, Ade. Pues bueno, precisamente ya nos comentó que pues están estas dos vías, que la vía tal cual del centro regional, pues la utilizan, ahora sí, creo que una clase usted nos había comentado que algunas personas de China precisamente invierten en varios como malls o algo así, Sí, ¿no? no, hay mucho, eso sí, proyectos que se han hecho con EV5 son una cantidad. En Miami, que yo sepa, hay como 4 o 5. Mm. Está todo, hay una parte que se creó como un centro comercial, se creó como un tranvía, una estación del metro y todo el centro comercial. Después hubo uno de edificios que también se hizo. Eh, Después, antes de eso, se había hecho uno donde son un centro comercial que es como al aire libre en Midtown, donde están todas las tiendas como muy elegantes. Entonces está Hermes, está Louis Vuitton. Ese centro comercial, que es muy bueno, ya nuevo hace 10 años, ¿verdad? Eso se hizo con fondos o sea, sí hay muchos proyectos. Y ahí digamos que lo único que si uno sí tiene que hacer un poquito de investigación, porque desafortunadamente, como tantas cosas, sí se ha prestado para que estafen a los inversionistas. ¿Okay? Aunque el gobierno federal ha estado muy pendiente con el tema y ha metido muchísima gente a la cárcel, o sea, sí han investigado muchísimo a estas empresas que han estafado a la gente, pero sí han estafado a mucha gente, se ha utilizado como para algo como piramidal, en el sentido de que construyeron el primer proyecto que salió, que todo el mundo quería ser parte de ese proyecto, fue un proyecto en Vermont. Entonces ellos primero hicieron una torre como de apartamentos de esquí. Y cuando eso fue un boom, pero eso fue hace muchísimos años. Cuando eso salió tan bien, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer la torre número 2. Oh, vamos a hacer la 3. Vamos a hacer la 4. Entonces ya para la 3 ya estaban tapando, o sea, en el sentido de que ya no tenían recursos para terminar esa. Entonces empezaron la 4, ¿sí? Para conseguir los recursos de la 4, pero para realmente terminar la 3. Claro, llegó un momento en que yo ya no puedo, ya no doy abasto, porque no tengo con qué tapar más mi hueco, ¿verdad? Entonces ahí hubo mucha gente que fue a la cárcel por eso. Sí, hay muchas empresas que después han visto que el centro regional es un señor que en su casa contesta el teléfono, pero por lo general la mayoría que los que yo he trabajado sí son empresas súper serias, súper grandes, súper importantes, que han hecho muchísimos proyectos con este dinero de los inversionistas. O sea que sí, lo único ahí es sí que si yo voy a hacer eso, sí tengo que investigar un poquito bien, si que me digan, ok, cuántas residencias han sido aprobadas, cómo funciona, qué trayectoria tiene ese centro regional, y ellos tienen que tener toda esa información en el centro regional. Excelente, abogada. Pues bueno, precisamente pues ahora sí que nada, lamentablemente se salva de pues un fraude, ¿no? Entonces, el caso tal cual de la inversión, pues tampoco es la excepción. Entonces, pues mucho ojo, ya como la recomendación de la abogada dijo, pues la propia investigación antes que nada, pues para evitar estos lamentables casos en sí. Hablamos entonces ya de lo que fueron la petición familiar de empleo por lo que es asilo y de igual forma esto que es relativo a la inversión. Ahora, también hablamos respecto de cómo y también dependiendo del caso en particular, se debería de llevar tanto un ajuste o en proceso consular. Creo que aquí nuestros alumnos saben perfectamente, abogada, que pues el ajuste pues dentro de los Estados Unidos y pues proceso consular fuera de los Estados Unidos ante una embajada, ante los propios consulados. Entonces, aquí también me gustaría más que nada responder estas preguntas que dejamos atrás, abogada, que eran relativas precisamente a este tópico. Nos decía Abigail Rojas, tengo una duda respecto al ajuste de estatus. Me casé con un residente permanente. Yo tengo visa de turista y vivo en zona fronteriza. Es decir, tengo la facilidad de cruzar por lo menos 2 veces por semana a Estados Unidos por compras de Coléxico a Mexicali. La duda específica es saber si en el momento que inicié el proceso por medio del consulado, ya que yo vivo en México, me van a quitar la visa de turista o puedo solicitar un ajuste de estatus. Es decir, aunque mi visa esté vigente, me la quitarían hasta que se resuelva la residencia o existe alguna excepción. Ok, por lo general no se la quita.
¿ok? Porque pues yo precisamente solo estoy viniendo temporalmente, o sea, estoy cumpliendo con los requisitos de mi visa. Entonces, mientras yo pueda seguir demostrando que esa es mi intención, vengo temporalmente y me voy a devolver, no debería por qué ser cancelada la visa. Yo lo he visto, en realidad, creo que en un solo caso, en los 15 años que llevo trabajando, no tengo ni idea por qué a esa señora le quitaron, no sé qué dijo a la entrada, porque ella nunca me pudo explicar qué fue exactamente lo que pasó, pero de resto no tendría, yo nunca he tenido problema con nadie que realmente no se quiere venir a vivir todavía, o sea, va a ser su proceso común y corriente como se supone que la ley lo quiere, y es, estoy casado, pero entonces yo voy a esperar a mi cita en el consulado, y entonces ya cuando tenga mi cita, pues ya yo voy a venir a migrar a los Estados Unidos, pero por ahorita en este instante no es mi intención quedarme a vivir, entonces no debería por qué ser cancelada su visa. El problema va a ser más bien cuando yo tenga que renovar, ¿sí? Ahí es más que todo cuando yo he visto que pronto sí puede haber un problema, ¿ok? Y también eso va a depender entonces de en qué parte de mi proceso estoy. Si, por ejemplo, digamos que yo ya tengo mi petición, ya la tengo aprobada y ya tengo cita para el consulado, bueno, yo creo que ahí sí puede ser que tenga un problema y en esos meses ya sí no debería entrar. Si, por ejemplo, ya tengo mi petición aprobada y estoy esperando que me den una cita y yo quiero renovar mi visa de visitante mientras tanto, no creo, porque ya estoy muy adelantada en el proceso, ¿sí? Entonces ellos sí pueden decir, bueno, pero pues usted ya está casi que está terminando su proceso de residencia donde usted está diciendo que se va a ir a los Estados Unidos y ahora nos está diciendo que va a querer una visa, pues yo creo que ahí sí puede ser que sea más difícil la parte de la renovación, pero mientras mi visa esté vigente, no creo que tenga problemas entre que esté entrando y saliendo. Es más bien la renovación. Y la renovación es no siempre, porque por ejemplo, si yo tengo una petición de mi hermano y resulta que me faltan 10 años, pues sí, yo en 10 años no me voy a ir a vivir allá porque pues todavía ni siquiera mi visa está vigente, entonces pues mi petición no ha cumplido con el término, entonces yo sí puedo pedir una visa de visitante por 10 años más porque mi expectativa es que en 15 tal vez me vaya a ir a vivir allá, entonces no creo que eso sea como un problema para poder hacer para que me quiten o no me den una renovación, pero yo creo que en esa parte sí va a depender muchísimo de cada caso y qué es lo que estoy pidiendo. Excelente, abogada. Pues bueno, también si tienen alguna duda en lo particular sobre pues, proceso del ajuste de estatus o el proceso consular, podemos aquí retomarla. La duda de bono también vamos a tomarlo un poco más adelante, ya en la última sección de preguntas y respuestas. Vamos precisamente a pasarles, o bueno, también lo tienen ustedes el material. Me parece que les hicieron llegar el material por WhatsApp, si no, en el final de la clase se los haremos llegar. Esto más que nada son como los propios formularios generales, aquí recalcamos ese punto, pues, respecto pues a las propias peticiones. Recordarles que cada caso pues dependerá, por supuesto, de qué tipo de formulario se emplea. Y pues bueno, aquí tenemos esto que son las categorías por familiar, los cónyuges, hijos, padres, hermanos, en fin, estos son los más usuales tal cual. Y mencionarles que pónganse muy atentos precisamente a lo que es la web de Logic, donde precisamente ofertamos los propios cursos, ya que tenemos planteado pues sacar un nuevo curso relacionado a formularios en sí. Pues aquí, abogada, pues también presentamos ya lo que habíamos dicho precisamente durante pues toda esta sesión, lo importante que es el I-140 en el caso del empleo y pues bueno, los demás precisamente formularios que son empleados en sí. Y pues bueno, por inversión el EB5, pues el I-526 y pues ya posteriormente su propio ajuste de estatus, en fin, demás formularios en esta cuestión. Y pues, abogada, vamos meramente a retomar estas últimas preguntas para ya pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. En este caso, la pregunta de cómo se renueva y se mantiene vigente mi Green Card, precisamente. Creo que este más que nada va para el apartado del condicional. Ok, entonces, ¿cómo se renueva la tarjeta, verdad? Bueno, obviamente
Uno puede renovarla hasta, no, hasta 6 meses antes de que se venda, es el formulario I-90. Realmente es un proceso muy sencillo. Simplemente lleno el formulario con la copia de por lo menos mi tarjeta de residencia, lo envío a inmigración, inmigración me va a mandar un recibo, después me manda mi cita de huellas y hoy en día, en un mes y medio, está llegando mi tarjeta de residencia. O sea que realmente es muy rápido. En todo caso, ese recibo que ellos me mandan, ahí en ese recibo ellos me dicen que me están extendiendo mi tarjeta de residencia por lo menos con un año más. O sea que la fecha de expiración ya no es la que tiene mi tarjeta, sino es un año más. Pero hoy, gracias a Dios, otra vez Inmigración está volviendo a trabajar más rápido en esos formularios que antes estaban demoradísimos. Yo creo que ellos ya se están poniendo un poquito al día. Entonces hoy lo que yo he visto, en 2 o 3 meses llega la tarjeta de residencia nueva con mis nuevos 10 años. Excelente, abogada. Creo que precisamente aquí queda resuelta la duda de Guillermo, que él nos comentaba que tengo una residencia condicional, la tengo que renovar en 2 años, significa que tengo que seguir con la persona que me dio la residencia y al renovarla puedo aplicar para la ciudadanía. Me casé con una ciudadana americana. Ok, entonces, número uno, entonces aquí la aplicación que va a tener que presentar no es la I-90, sino la I-751, y es súper importante porque si presenta la I-90 en migración se la va a negar. Y entonces, se supone que en teoría yo sí debería permanecer casado con la ciudadana americana por 2 años, pero hay una excepción donde yo demuestro que mi matrimonio fue en buena fe, yo viví con la persona, pero por alguna causal que no es culpa mía, y ahí yo no sé, inmigración, yo siempre digo que no es culpa mía y punto, pero digamos que inmigración dice que tiene que ser que yo diga que no es por culpa mía, el matrimonio se acabó y entonces yo voy a presentar la I-751 como divorciado, o sea, la presento sola y simplemente lo que tengo que demostrar es evidencia de que sí viví con esa persona. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a presentar la partida de nacimiento, de matrimonio, la de divorcio y evidencias de que estuvimos juntos, bien sea extractos bancarios, fotos, viajes que hicimos juntos, las declaraciones de impuestos juntos que son súper importantes, eh, cuentas de la luz, el agua, del arriendo del carro, del arriendo de la casa, de la póliza de seguro, cosas así, que demuestre que sí, que realmente teníamos una relación financiera y que vivíamos juntos y con eso pues entonces lo más probable es que sí la residencia sea renovada sin ningún problema. En cuanto a la ciudadanía, entonces si yo estoy casada con un ciudadano americano, ¿verdad? Y obtuve la residencia por ese matrimonio, se supone que la ley dice que yo a los 3 años puedo aplicar para mi ciudadanía. Pero para eso yo tengo que seguir casada en ese ciudadano americano para presentar la aplicación de la ciudadanía y para cuando me aprueben mi ciudadanía. Si en este caso, por ejemplo, ya está divorciado, pues usted en 2 años aplica para la 751, pero para la ciudadanía tiene que esperar 5 años para poder aplicar para la ciudadanía solo, sin haber estado con la persona que me otorgó el beneficio. Excelente, abogada. Muy bien, pues esperemos que haya quedado claro este apartado de renovación. Si no, ya saben, vamos a contestar ahorita sus preguntas. Y por último, abogada, pues después ya de obtener esta Green Card, ya por alguno de los medios que hablamos durante pues esta presentación, ¿cuál sería el paso a paso para obtener pues esta ciudadanía de los Estados Unidos? Sé que ahora sí depende todo del tipo de caso, abogada, pero díganos pues de la forma pues más general, tal cual. Claro, más o menos, digamos que en casi la mayoría de los casos tengo que esperar 5 años desde que me otorgaron mi residencia, 5 años para presentar mi aplicación de ciudadanía. Y los requisitos es que tengo que tener buen carácter moral, ¿ok? Tengo que haber residido físicamente presente en los Estados Unidos por lo menos 2 años y medio de los 5 años y entonces por eso tengo que, digamos, ya puedo presentar mi aplicación y se puede presentar 90 días antes de que cumpla los 5 años. Y hay como algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, cuando me otorgaron la residencia, como les digo, porque estaba casado con un ciudadano americano, yo sigo casada con ese ciudadano americano, a los 3 años de tener mi residencia puedo aplicar para mi ciudadanía.
Y también hay otra excepción que es, por ejemplo, si fui víctima de violencia doméstica y yo obtuve la residencia por eso, entonces también puedo aplicar por los 3 años. Excelente, abogada. Pues ahora sí, vamos a culminar la propia sesión con esta sección de preguntas y respuestas. Voy a dar contestación a lo que son las preguntas que quedaron un poco atrás en el propio chat y les manifiesto también de igual forma que si gustan hacer, vamos a abrir un espacio para preguntas de viva voz. Vamos a otorgarles la palabra tal cual. Por favor, solamente con las siguientes instrucciones. Traten de que su pregunta sea lo más generalmente posible o bueno, modificar un poquito para que no suene como si fuese un caso particular en sí. Recuerden que precisamente les compartimos el formulario donde pues pueden, pues, nosotros podemos atenderles su caso en particular. Entonces, si van a hacer preguntas de viva voz, número 1, levanten la manita en el propio chat. Número 2, que sean preguntas con tópico un poco más general, no tanto casos en particular, por favor, para evitar pues cualquier pues tema en sí. Y pues bueno, no más sería esa sugerencia, si gustan hacer la pregunta de viva voz. Voy entonces primero a retomar con la pregunta de Bono, que era la que se había quedado un poco atrás. Él nos comentaba que su papá era ciudadano americano e hizo una petición para él pues en 2005 y se aprobó, pero falleció en 2019 y ahora pues le llegó el número de caso y pues quiere saber si es posible conseguir o proseguir con ese caso, abogada. Entonces ahí, digamos que el trámite necesario es pedir una cosa que se llama como como en inglés le dicen un reinstatement, o sea, como que vuelvan a, porque okay, cuando se muere el peticionario, la petición se acaba, ¿ok? Entonces yo lo que quiero es que ellos vuelvan a reincorporarla otra vez. Entonces yo les digo, como por razones humanitarias, yo les pido que por favor, y eso se lo voy a hacer al servicio de inmigración. El problema es que como funciona es que yo le mando una carta, o sea, carta, señores, aquí está la situación, esto es lo que pasó, estas son las razones humanitarias, aquí está el acta de defunción y aquí están todas las razones humanitarias. Entonces, por eso yo les pido que por favor vuelvan a poner en firme la I-130 para que él pueda continuar con su proceso. Y pues eso no tiene como un número de recibo, entonces es difícil hacerle seguimiento a esos y se pueden demorar un año en contestarme, pero esa es la única solución y es pedirle al Servicio de Inmigración USCIS que por favor me vuelva a activar esa I-130 para yo poder continuar con mi proceso. Excelente, abogada. Vamos ahora a dar contestación a la pregunta de Nayeli Ordaz. Ella nos comenta, yo estoy en espera de cita en el consulado para mi residencia. Soy pedida por mi esposo ciudadano americano y ya me aprobaron en la etapa del UCIS y del NVC. Voy a visitar a mi esposo cada mes a Estados Unidos. ¿Me recomienda ya no cruzar porque ya voy muy avanzado en el proceso? O cabe decir, pues también ella menciona que nunca se ha quedado más de 15 días cuando está de visita. Pues yo pensaría que no. El problema es porque desde que yo termino la parte de NVC a que me den la cita para la entrevista puede pasar mucho tiempo. Pero yo sí diría que una vez yo tenga la cita a la entrevista no debería viajar hasta después ya de tener la entrevista. Perfecto. Ahora tenemos la pregunta de Stephanie que nos cambia como un poco del tema, pero es válido de igual forma. Recuerden que también si gustan aprovechar, preguntar algún otro temita, pues este es el momento. Ella nos dice, si yo tengo una visa de trabajo, ¿puedo pedir una visa de turista? Bueno, depende. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, generalmente me ha pasado como al revés. Entonces, yo tengo mi visa de turista, entonces yo pedí una visa de inversionista en el mientras tanto. Pero se venció mi visa de turista, entonces yo puedo renovar mi visa de turista. Pues sí, pero tengo que tener cuidado de cómo voy a entrar a los Estados Unidos y qué es lo que le voy a explicar al cónsul. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una visa de trabajo, por ejemplo, yo tengo un H1B y nunca he tenido visa de turista, pues voy a tener que explicar por qué, si tengo mi visa H1B, ahora voy a querer una visa de turista. A menos de que mi visa se va a vencer y no me van a renovar el contrato, entonces, bueno, tengo la razón, pero sí,
tengo que explicarle muy bien al cónsul cuál es la razón de que voy a tener dos visas, ¿sí? Entonces, todo depende de cada circunstancia. Si, por ejemplo, yo tenía una visa de inversionista y resulta que cerré la empresa porque no me dio, o sea, yo puse mi negocio no funcionó, ahora me voy a devolver, entonces yo quiero ahora pedir mi visa de turista porque pues lo que quiero estar ya de poder ir de paseo, pues no va a tener ningún problema. Pero lo que no va a poder ser es que entonces ya entré con mi visa de turista, tengo mi visa de turista y después voy a entrar con mi visa de inversionista. Pues no, porque se supone que ya no, porque ya cerró la empresa. Entonces ahí la idea sería, ok, sí, pero vamos a tener que tener en cuenta después cómo va a entrar y por qué. Y el cónsul se le va a preguntar cuál es la razón por la que ahora va a querer una visa de turista si ya tiene una visa de trabajo. Entonces, mientras yo pueda explicar cuál es la razón, está bien. Excelente, abogada. Ahora pues vamos con la pregunta de Abigail que nos comenta, haré el trámite consular, pero continúo ingresando con mi visa de turista. ¿Los exámenes médicos se pueden hacer con alguno de los médicos autorizados en Estados Unidos o forzosamente debe ser con alguno de los que se encuentran ubicados en Ciudad Juárez, que es en su caso? Pues desafortunadamente, forzosamente lo tienen que hacer con los médicos que se encuentran en Ciudad Juárez porque el consulado no va a aceptar el de los Estados Unidos. Excelente, abogada. Y yo Muy sé, bien. son más costosos, son más difíciles, pero no sé si tengan algún convenio con ellos o cómo funciona, pero forzosamente hay que hacerlos conocer. Perfecto, abogada. Pues recordarles que si también gustan el uso de la voz, pueden levantar la panita en este caso, pues, y ya yo les otorgaría el acceso, pues, para que hablen, o en dado caso, pues también pueden seguir escribiendo en el propio chat. Ahora creo que de momento han quedado, pues, contestadas las preguntas. Recuerden, aprovechen también el espacio, pues, aquí tenemos unos cuantos minutos más con la abogada. O si no, pues en dado caso, pues culminaremos con la presente webinar, que nuevamente, abogada, agradecerle muchísimo, pues, su gran participación dentro de este. Mire, creo que ya, ahora sí ya tenemos una manita levantada. Antes de ello, también recordarles que, por favor, si tienen casos en particular, les pasé nuevamente el formulario para que puedan agendar una cita, pues, con nosotros. Voy a dar entonces acceso a Maribel, recordándote las indicaciones, Maribel, de respecto a lo que vayas a preguntar. Y ahora sí, ya te di el acceso y ya más presionas al micrófono para desmutearte. Ok, ¿me escuchan? Sí, Sí, hola. Maribel. Ok, hola, buenas noches. Bueno, mira, mi pregunta, bueno, y al parecer no me quedó muy, perdón, un poquito no muy claro, porque escuchaba que cuando no tienen la intención, por ejemplo, hablábamos del caso donde se casan los ciudadanos americanos con alguna persona de algún otro país fuera de Estados Unidos y no tienen la idea de irse a vivir a Estados Unidos, no tendría ningún caso que tramitaran entonces esta green card. ¿Es cierto como así lo entendí o tal vez estoy errónea en lo que comprendí? Claro, o sea, si yo no quiero irme a vivir a los Estados Unidos, yo no voy a tramitar mi green card. Si después en el futuro cambia mi intención, está bien. Pero eso quiere decir que sí, yo me puedo casar en cualquier parte y no importa dónde me casé, igual pues es un matrimonio válido. Simplemente yo puedo escoger no hacer mi green card porque no me quiero ir a vivir todavía allá y pues más adelante puedo tener el beneficio cuando yo lo quiera aplicar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí me lo responde muy bien. Ahora, otra duda. Por ejemplo, en dado caso digo, bueno, ok, yo lo empiezo a tramitar y vaya, no sé en qué momento pudiera entonces ordenarme o requerirme más bien que tenga que vivir en Estados Unidos para que pueda ser aprobada. Por ejemplo, si yo la empiezo a solicitar y yo en mi país tengo mi fuente laboral, mis ingresos, y bueno, la quiero tramitar porque a lo mejor en un futuro no muy próximo pretendo irme a vivir hacia allá. Pero en ese lapso, yo forzosamente tendría que iniciar, o una vez que empiece mi trámite, o una vez que sea aprobada, me ordenarán que ingrese a Estados Unidos para que ahí permanezca. Ok, entonces sí, fíjate. Cómo funciona el proceso, digamos, en tu caso, por ejemplo, tú te beneficiarías de la parte de hacer el proceso de manera consular, que significa hacer la I-130
esperar a que te den una cita en la embajada, que puede tardarse entre 1 y 2 años en que llegues, digamos, a culminar con que te aprueben tu residencia. Y después de que te aprueben tu residencia, sí, sí te obligan a entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu residencia se ve como una visa. Es exactamente el mismo, o sea, el papel es el mismo, se ve igual, con la foto igualitico. La única diferencia es que en vez de decir, por ejemplo, visa B1, B2, pues es residencia, ¿sí? Entonces, esa residencia tiene una fecha de expiración y por lo general son de 3 a 6 meses. Si yo entro después de los 6 meses, pues tengo que hacer todo un trámite de pedirles para que por favor me la vuelvan a extender, me van a pedir que vuelva a pagar, que vuelva a hacerme los exámenes médicos. Entonces, sí, yo necesito por lo menos, lo ideal sí sería siempre entrar antes de que se venza. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, yo puedo entrar antes de que se venza porque realmente esa visa no me hace residente, me hace residente en el momento que ingreso a los Estados Unidos. Entonces yo tengo 3 meses o 6 meses para entrar, entro a los Estados Unidos, ahí me hice residente, ¿ok? Entonces ahora esa fecha de expiración se cambia, ahora tengo 1 año de eso y después tengo pues ya mientras llega mi tarjeta de residencia y lo que yo tengo que tener en cuenta ahí es que yo puedo viajar, pero pues no puedo estar mucho tiempo fuera de los Estados Unidos, pero yo sí puedo viajar y puedo, por ejemplo, mantener mi trabajo, o sea, yo no necesariamente tengo que trabajar en los Estados Unidos, yo puedo seguir trabajando en México y pues trabajo la mitad del tiempo como por internet remoto y después voy a cada 15 días a una reunión o cada mes. Mientras yo esté viajando constantemente y entrando a los Estados Unidos constantemente, por lo general ellos no te van a poner problemas. Te van a empezar a poner problemas si vienes una vez, te quedas 15 días y después no entras en 6 o 7 meses. Entonces el oficial sí va a empezarte a preguntar, pero ¿dónde vive? Pero si tú estás entrando constantemente, pues no importa que no, que tengas tu fuente de ingresos sea por fuera, pero la primera vez sí vas a entender que entrar rápidamente, pero vas a poder salir como a los 2 o 3 semanas otra vez y después vas a poder estar entrando y saliendo con esa visa que está en tu pasaporte mientras te llega tu tarjeta de residencia y pues ahí siempre es entrar y salir y calcular que no estés mucho tiempo por fuera. Ok. O sea que una vez otorgada hay que entrar para que no se venza y después permanecer un determinado tiempo para poder salir y entrar, ¿cierto? Exactamente. Porque, por ejemplo, si yo fuera sobrecargo de mi país y muy probablemente mi actividad laboral me permite ingresar constantemente a Estados Unidos, ¿podría contar como visita o no? No, no te entendí, o sea, no hacer la residencia, sino que como visitante. Digamos que no será lo mejor la la residencia. Entonces me otorgan el permiso, tengo que ingresar, quedarme las 2 o 3 semanas y después yo quisiera incorporarme a mi fuente laboral, que sería la de sobrecargo, y poder entrar y salir de Estados Unidos realizando mi actividad laboral. ¿Eso podría contar como visita o no? No entraría. Si me explico, es que eso, como sobrecargo solamente voy un día o dos y me regreso. Pues que Pero ahí, desconozco si esa ahí pueda estamos contar. entrando a la Oh, parte que es muy, muy personal. Muy Y particular. Ok, todo entonces no podría dependería ser de eso. cada Sí, caso, claro. pero yo diría que si estás mucho tiempo por fuera, puedes tener problemas. Entonces, de pronto sería mejor no hacer la residencia y quedarte como con tu visa de turista. muchísimas gracias, Maribel, por tu participación. Y pues bueno, recordarles precisamente ese punto, que ya cuando entremos a tópicos un poco más particulares, pues bueno, ya tienen el propio formulario para que puedan precisamente llenarlo. Tenemos también a Andreina, a otras dos personas que tienen levantada la mano, tal cual. Vamos también ahorita a darles el acceso a la voz. Y también a aquellas personas que están escribiendo sus comentarios en el chat, también ahorita vamos a darles contestación. Tenemos entonces a Andreina y acabo de desactivar el propio mute y ya puedes presionar el micrófono, Andreina. ¿Nos puedes escuchar? Andreina, ¿nos logras escuchar? Creo que ya desactivé el micrófono, ya nada más es cuestión de presionar el propio micrófono en tu pantalla y ya podrías empezar a hablar. Bueno, creo que ahorita no está Andreina tal cual. Vamos entonces a pasar de momento con Abigail. Abigail Rojas. Voy a desactivar. Y ahora sí, Abigail.
¿Nos podrías confirmar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ¿me Sí, escuchan? hola. La escuchamos perfectamente bien. Recuerda las instrucciones y pues adelante con su Sí, duda. gracias. Yo tengo una duda respecto al formulario 130. Revisé la página de UCIS, creo que se llama. Entonces te dice que está la opción de enviar esos formularios, ya sea por la propia cuenta que tú realices en esa plataforma o bien de manera por correo físico a Estados Unidos. En este caso, ¿cuál es la mejor opción? Y, por ejemplo, si se manda de manera física, por correo, ¿se pueden adjuntar de una vez anexos como el acta de matrimonio, tal vez la visa o algunos otros documentos que por ahí en alguna parte leí que era recomendable mandarlos desde el inicio? Muchas gracias. Claro que sí. O sea, digamos, independientemente de dónde, si escoges de hacerlo online o por papel, igual vas a tener que mandar los documentos. Digamos, si es por la página de internet, ellos te van a decir, después de que llenas todo el formulario, la siguiente hoja te va a decir, ahora aquí tiene que subir este documento, ahora aquí tiene que subir este documento, y al final te dice, cualquier documento adicional lo puedes subir acá. Entonces sí vas a tener que subir los documentos. En el caso del papel, también tú puedes anexar todo. Lo mínimo que siempre uno tiene que presentar para una I-130 es, número uno, pues la base de mi petición, y es probar la relación con mi peticionario. Entonces, por ejemplo, si es por matrimonio, necesariamente tengo que presentar mi certificado de matrimonio, ¿ok? Pero si yo, por ejemplo, si fui casada anteriormente, necesariamente voy a tener que presentar mis divorcios para demostrar que ese matrimonio es válido, ¿sí? Generalmente yo también inmigración siempre requiere que mandes por lo menos la partida de nacimiento del beneficiario y la prueba de que mi peticionario, cuál es su estatus, si es ciudadano americano o residente. Entonces voy a tener que mandar el pasaporte, el certificado de ciudadanía o nacimiento si nació en los Estados Unidos, o si es residente, pues la copia por delante y por detrás de la tarjeta de residente. Independientemente de eso, o sea, yo tengo que demostrar que tengo una relación con mi peticionario. Entonces, por ejemplo, yo por lo menos siempre tengo como práctica mandar evidencia de esa relación. Entonces, por ejemplo, unos extractos bancarios, un contrato de arriendo. Si tienen un niño juntos, bueno, pues o sea, esa es la prueba reina, de una vez también lo meto ahí para que sea más fácil para el oficial aprobar más rápido mi petición de I-130. Luego sí, todos esos documentos tienen que estar incluidos, todo lo que está en español tiene que estar traducido al inglés y todo se va a someter. Y la verdad, la diferencia en la I-130 entre el papel y online, yo personalmente no le veo mucha diferencia. Tal vez que se demore un poquito más en llegar el del papel, pero para mí no hay casi ninguna, porque tú mandas hoy una petición de I-130, en 2 semanas y media ya está llegando el recibo, es bien rápido. Si es en online, puede ser que sea como una semana en vez de una semana y media. Y digamos, la otra ventaja online puede ser que si me piden evidencia, sí la puedo someter desde la página, entonces como que inmediatamente me sale que ya la recibieron, ¿sí? Entonces digamos que ahí yo sí tengo prueba de que la recibieron, mientras hay veces que con el correo, entonces ellos dicen que no la recibieron, que no, me niegan de pronto porque me dijeron que no la recibieron, y entonces después tengo que esperar que me la vuelvan a abrir para mostrarles que sí se entregó. Entonces, tal vez la única beneficio que yo le veo a la cuenta online con la parte de la I-130 específicamente sería esa, poder presentar mi aplicación, digamos, responder a una evidencia, pero por lo general también cuando yo presenté la I-130 por papel, ellos me van a mandar un código por si quiero abrir una cuenta y entonces voy a poder hacer un link entre mi cuenta y la cuenta, la aplicación online. Entonces digamos que no le veo ninguna diferencia. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente por su participación. Abogada, tenemos 2 manos levantadas y una pregunta que contestar tal cual en el propio chat, ya para también culminar con esta presente sección de preguntas y respuestas. También voy a resolver súper rápido la duda respecto a las clases, que es esta y la anterior clase, ya que hubo varias preguntas sobre el asilo para Ignacio Orozco. Mencionarte, Ignacio, que, y de igual forma a Rosa, que estas grabaciones pronto les haremos llegar por el propio los grupos de WhatsApp que están ustedes en el propio grupo,
las indicaciones de cómo acceder tal cual a estas grabaciones. Entonces, ténganos un poco de su paciencia, tanto para el anterior webinar de solicitud de asilo, que es que especifica los supuestos y demás, así como pues este tal cual de la Green Card. Vamos entonces a dar paso a las preguntas de Abraham y de Omar. Recordad tratar de ser un poquito más específicos y generales en su duda. En los casos particulares tienen precisamente el formulario. Y pues bueno, voy a dar en primera instancia acceso a Abraham. Listo. Ahora sí, Abraham, puedes pulsar tu micrófono y nos puedes confirmar que ya puedes hablar. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes, Abraham. Claro que Sí, te sí. escuchamos. Sí, Adelante. miren, ¿cómo está, Muy bien, licenciada gracias. abogada? Mi pregunta es la siguiente. ¿Una persona puede aplicar a una Green Card habiendo tenido su madre que era ciudadana americana ya fallecida hace unos 3 o 4 años atrás? ¿Es posible? Yo pensaría que no y te voy a explicar por qué. Porque pensaría yo que quiere decir que esa madre nunca hizo una petición para mí. Y entonces la cosa es que, ok, recuerdo hacer 3 cosas. Número 1, si mi mamá, que es ciudadana americana, me pide a mí, tengo que saber si es familiar inmediato o no. Si yo soy mayor de 21 años, no soy familiar inmediato. Quiero decir que entro en una, yo le digo una cola, ¿verdad? Porque es una espera hasta que haya una residencia disponible de acuerdo con unas tablas. Entonces, si yo soy hijo mayor de edad, pues en este momento se está demorando como 6 años. Si soy hijo casado, como 8, ¿sí? Entonces, todo eso va a influenciar. Entonces, si resulta que mi mamá se murió y ni siquiera presentó una I-130, entonces no se puede. Si la I-130 ni siquiera fue aprobada, también el hecho de que haya fallecido antes de que me aprobaran, y que creo que no aclaré eso antes, pero si mi mamá falleció, presentó I-130, pero la I-130 no fue aprobada, no puedo pedir un RICM porque es que no hubo aprobación, entonces esa se cayó. Si mi mamá nunca la presentó, tampoco sirve. El único caso es que mi mamá la presentó, me la aprobaron, y entonces ahora yo quiero pedirles que por favor me la vuelvan a poner en pie, porque aunque haya fallecido mi mamá, quiero por razones humanitarias poder continuar con el proceso. Pero si mi mamá nunca me pidió, o si mi mamá se murió antes de que me hicieran la I-130, de que la 130 fuera aprobada, no voy a poder acceder a la residencia. Listo, muchas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias, Abraham. Vamos ahora a pasar con la pregunta de Omar Martínez. Tienes ya el acceso, Omar. Podrías nuevamente desbloquear tu micrófono y adelante con tu pregunta. Sí, buenas noches, doctora Adriana. Mi nombre es Omar. Fíjese que yo tengo un caso de un cliente que precisamente se relacionó mucho con el tema de ahí. Este cliente que le hice una petición de la I-130 de un esposo residente de los Estados Unidos. Ellos se casaron aquí en México, pero resulta que el esposo falleció cuando el caso ya estaba en el consulado de Ciudad Juárez, en el proceso. Falleció el esposo en el COVID, y ella tiene una hermana en Estados Unidos que es ciudadana de los Estados Unidos. Entonces seguimos sobre el proceso, metiendo los documentos sobre su hermana, pero resulta que cerraron el caso, y ya no y entrar al sistema ya no permitió. Entonces ahí como que salía una leyenda que se tenía que remitirse al Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. La verdad, yo Claro, no pude continuar con este caso, y ahí está atorado. Y claro, lo que ella tiene que hacer es ujú. eso, presentar una petición al Servicio de Inmigración para que haga un reinstatement, o sea, que vuelva a darle efectos a la I-130 para que la hermana tome el papel del peticionario, como que al mismo tiempo ya pueda seguir adelante con el proceso. Pero sí necesita que Inmigración le diga que sí, que queda como que vuelve a darle los efectos legales a la I-130. Y desafortunadamente el consulado no tiene jurisdicción, porque el que tiene jurisdicción sobre la I-130 es el Servicio de Inmigración. Sí. El problema es que
yo como, o sea, yo le mando la carta, ¿verdad? Y después tengo cero control, porque no tengo un número de caso, o sea, sí, tengo un número de caso, pero cuando yo llamo, mi número de caso está aprobado, entonces ellos dicen, ¿pero qué quiere? Pues ya está aprobado, pero se cayó, pero es que mire, entonces ellos no tienen forma de darle mucho seguimiento, entonces es como que mandándoles cartas, y después si pasa mucho tiempo tratando de involucrar a un senador para ver si ellos pueden agilizar el tema, pero es discrecional, ¿sí? Entonces ellos pueden decidir no tomar acción y no hacer la aprobación. Pero la única forma es teniendo que el Servicio de Inmigración, ¿sí?, de USCIS apruebe el reinstatement de la I-130. Ahora bien, esta carta, nomás por último, perdón, esta carta se ¿Sí? tiene que meter a un departamento de ciudadanía de inmigración cercano a donde... Generalmente yo la mando al National Visa Center, pero yo de ustedes la mandaría a todas partes. Ah, ok. Entonces pero yo la mando generalmente al lugar donde me aprobaron la I-130. Ah, Entonces, perfecto. abajo de la aprobación siempre está el centro que me la aprobó, California, lo que sea. Ahí se las mando, pero si de pronto la I-130, yo generalmente, para mí, ese es el lugar que mejor funciona. Entonces yo la mando ahí, pero si la puede mandar, porque al final es mandar una carta. La carta no tiene que tener o sea, ningún específico, simplemente, digamos, decir que quiero hacer un restatement por razones humanitarias. ¿Y cuáles son las razones humanitarias? Pues se murió en la época del COVID, ya estaba en la última etapa, todo estaba aprobado, la hermana, entonces toda la prueba de la hermana, y pues digamos que esas son las razones humanitarias, y esperar que el Servicio de Inmigración lo apruebe. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Omar, por compartir su pregunta. Y pues bueno, creo que ahora sí quedaron pues contestado todas las preguntas relativas pues a esta que fue la sesión de Green Card, este webinar especializado en Green Card. Recordarles nuevamente que esta sesión, así como la otra de la solicitud de asilo, vamos a pasar las indicaciones para que ustedes puedan acceder a ellas y pues volver a verlas tal cual. Nuevamente, abogada, pues ahora sí ya llegamos al final de la presentación, agradeciéndole, por supuesto, su increíble participación y sobre todo, pues, el brindarnos todos sus conocimientos relativos, pues, a este tópico, abogada. Claro que sí, fue un gusto y espero haber podido contestar todas sus preguntas. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Esperemos que haya sido pues de su agrado, tal cual en la propia clase. Y recuerden entonces estar muy pendientes en nuestras redes sociales, a todos los movimientos que hagamos. De igual forma, vamos a tener también algunos webinars en el futuro. Entonces, pues ya saben nuestras redes sociales. Y pues nada más que decirles nuevamente muchísimas gracias y pasen una excelente noche. Nos vemos.